Son las 7:14 de la mañana. Un despertador suena, pero no es uno cualquiera, es el del celular. Una mano cansada lo apaga con un movimiento mecánico. No abre los ojos, solo lo apaga. 5 segundos después, el pulgar ya está desplazándose por la pantalla. Primero abre Instagram, luego TikTok, luego WhatsApp, lee las noticias, ve los correos, pasan 5 minutos, luego 10, luego 15. El tiempo pasa sin que la persona lo note. No está buscando nada en específico, pero algo dentro de su cerebro espera encontrar algo, una notificación, un mensaje, un like, una novedad, algo. Finalmente se levanta, no porque quiera, sino porque tiene que hacerlo. Se viste rápido, desayuna sin pensar, sale apurado y mientras camina por la calle, rodeado de personas, autos y ruido, no puede evitar sentir algo extraño, una leve ansiedad, un cansancio que no se fue con el sueño, una sensación de estar siempre llegando tarde a algo que no sabe qué es, y aunque no lo sabe, su día ya fue diseñado. Creemos que somos libres. Elegimos qué vestir, elegimos qué comer, elegimos qué ver y elegimos qué pensar. O al menos eso creemos. Pero hagamos un pequeño experimento mental. Piensa en el último video que viste en redes sociales, lo buscaste conscientemente o apareció frente a ti. Piensa en la última canción que te quedó pegada, la elegiste o la escuchaste tantas veces que terminó viviendo en tu cabeza. Piensa en la última opinión fuerte que adoptaste, la analizaste profundamente o simplemente resonó como algo que ya habías escuchado anteriormente. La mayoría de nuestras decisiones no nacen en nosotros, se activan dentro de nosotros. Y hay una diferencia abismal entre elegir y ser inducido a elegir. En 1961, un psicólogo llamado Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más perturbadores de la historia. Su pregunta era simple: ¿hasta qué punto una persona común puede obedecer una orden, incluso si sabe que está haciendo daño? Para responderla, diseñó un experimento. Una persona se sentaba frente a una máquina, del otro lado había alguien conectado a electrodos. La tarea era sencilla. Cada vez que el otro cometiera un error, debía aplicar una descarga eléctrica. Comenzaban con voltajes bajos de 15 voltios, 30, 45 y poco a poco la persona que estaba conectada a los electrodos comenzaba a quejarse. Los voltajes iban subiendo hasta 75, 76, 77 voltios y los gritos cada vez se volvían más reales. Llegaron hasta niveles realmente altos como 150 voltios. Las personas que estaban sentadas suplicaban que se detuvieran, pero en la habitación había una figura con autoridad, un científico con bata blanca. Su única frase era: continúe, por favor, el experimento requiere que siga. La mayoría de las personas siguió apretando el botón, no porque fueran malas, sino porque alguien con autoridad les dijo que lo hicieran. El 65% de los participantes llegó hasta el voltaje máximo. Lo más inquietante no fue el resultado, fue la expresión en sus rostros. Sentían sudor, temblor, dudas, angustia, pero aún así continuaron. No eran monstruos, eran personas normales, como tú, como yo. La manipulación no se basa en obligarte, se basa en que creas que tú decides, y ese es el truco más perfecto. No empuja, guía, no ordena, sugiere, no impone, diseña el entorno para que solo una opción parezca lógica. Y eso no ocurre solo en laboratorios, ocurre cada segundo. Hay un tipo de manipulación que no duele, no se nota, no grita, no presiona, simplemente configura la realidad que tú ves. Los algoritmos no deciden qué ves, deciden qué no ves, y esto cambia todo, porque si no ves una opción, no existe. Si no escuchas una idea, no la piensas. Si no conoces una alternativa, no la eliges. Poco a poco, el mundo que percibes se vuelve cada vez más pequeño, más estrecho, más cómodo, más predecible, y sin darte cuenta, tu pensamiento empieza a moverse dentro de un pasillo cada vez más angosto. Las emociones son la puerta más directa al cerebro. Miedo, culpa, vergüenza, esperanza. Quien controla tus emociones, controla tus decisiones. Por eso la publicidad ya no vende productos, vende identidades. No compras un celular, compras estatus, pertenencia, reconocimiento. No compras ropa, compras validación social. No compras cursos, compras la promesa de ser mejor que los demás. No consumes contenido, consumes dopamina. El ser humano no teme estar solo, teme quedar fuera del grupo. Desde la prehistoria, ser rechazado equivalía a morir, y ese miedo sigue viviendo dentro de nosotros. Por eso seguimos modas que no entendemos, repetimos ideas que no analizamos, defendemos posturas que no sentimos, solo para no ser excluidos, solo para pertenecer, solo para no quedarnos atrás. El lenguaje no describe la realidad, la construye. No es lo mismo decir daños colaterales que decir muertes civiles. No es lo mismo decir ajuste económico que decir recorte salarial. No es lo
lo mismo decir intervención militar que decir invasión. Las palabras suavizan, distorsionan, maquillan. Cambiar la palabra cambia la percepción, y cambiar la percepción cambia la moral. Creemos que somos racionales, pero la mayor parte de nuestras decisiones se toman en zonas emocionales del cerebro, y la razón casi siempre llega después, solo para justificar lo que ya hicimos. No identificamos, racionamos. Ahora volvamos al inicio, al celular, al despertador, al escroll infinito, al contenido que aparece solo. ¿Realmente elegiste empezar tu día así o alguien lo diseñó para ti? Y si alguien puede decidir cómo empieza tu mañana, ¿qué más puede decidir? La manipulación no es un villano externo, no vive en gobiernos, no vive en empresas, no vive en algoritmos, vive en la parte de nosotros que prefiere no pensar, porque pensar cansa, dudar incomoda, gestionar duele, y mientras más cansados estemos, más manipulables nos volvemos. Imagina un joven cualquiera, no importa su nombre, no importa su país, no importa su edad, podría ser tú, podría ser yo. Al principio no tenía una postura clara sobre política, sociedad, ideología ni grandes debates, solo quería entender el mundo. Un día vio un video, luego otro, después otro más. Todos decían cosas parecidas. No lo notó al inicio, pero lentamente su forma de pensar comenzó a cambiar. No porque alguien lo obligara, sino porque su entorno informativo fue moldeado cuidadosamente. Cada nuevo contenido reforzaba el anterior. Cada nuevo argumento parecía confirmar el anterior. Cada nueva opinión parecía lógica. Hasta que un día, sin saber cómo, defendí ideas con absoluta convicción. Ideas que jamás había cuestionado realmente. No fue adoctrinado, fue conducido. Los algoritmos no tienen ideología, no tienen moral, no tienen conciencia, solo tienen un objetivo: mantener tu atención el mayor tiempo posible, y para lograrlo aprenden de ti. ¿Qué miras? ¿Qué saltas? ¿Qué repites? ¿Qué ignoras? ¿Qué te molesta? ¿Qué te gusta? Construyen un perfil psicológico más preciso que el de muchas personas que tú mismo conoces. Saben exactamente cuándo estás triste, cuándo estás aburrido, cuándo estás vulnerable y cuándo necesitas validación, y te dan justo lo que necesitas en ese momento, no para ayudarte sino para retenerte, y así, sin darte cuenta, entras en una burbuja informativa, una realidad personalizada, una versión del mundo diseñada exclusivamente para ti. Pero si cada persona vive en una realidad distinta, ¿quién vive en la realidad? Cuando solo escuchas ideas similares a las tuyas, ocurre algo peligroso. Dejas de pensar, empiezas a confirmar, ya no analizas, solo refuerzas. Tu mente deja de ser un laboratorio y se convierte en un tribunal. No buscas entender, buscas tener la razón. Y cuando esto ocurre, la manipulación ya no necesita entrar desde afuera, tú mismo la reproduces. Los medios no solo informan, construyen realidades, eligen qué se muestra, qué se repite, qué se exagera, qué se oculta y sobre todo, qué se normaliza. Porque cuando algo se vuelve cotidiano, deja de cuestionarse. La violencia repetida deja de impactar, la desigualdad constante deja de doler y la injusticia diaria deja de sorprender. Y así, lo impensable se vuelve aceptable. Nada manipula más que el miedo. Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a no pertenecer, miedo al rechazo, miedo a la incertidumbre. El miedo apaga la razón, y cuando la razón se apaga, cualquier narrativa puede ser implementada. Por eso los discursos más manipuladores no venden soluciones, venden amenazas. El mayor truco de la manipulación es convencernos de que solo le pasa a los demás. Yo no caigo en eso, yo soy crítico, yo pienso por mí mismo, pero justamente ese exceso de confianza es la grieta perfecta, porque cuando crees que no puedes ser manipulado, bajas la guardia, y cuando bajas la guardia, entras. Imagina un mundo donde tus emociones son monitoreadas, tus deseos son analizados, tus debilidades son registradas y tus miedos son utilizados. Ahora, deja de imaginar, ese mundo ya existe y lo llevas en el bolsillo. Volvamos al inicio, al despertador, al celular, al scroll, a ese primer gesto automático del día. No es un acto inocente, es un ritual moderno, un pequeño contrato silencioso. Te entrego mi atención a cambio de estimulación constante, y la atención es el recurso más valioso del siglo XXI, porque quien controla tu atención, controla tu mente. Y aquí surge la pregunta más incómoda: si nuestros gustos, ideas, deseos y decisiones pueden ser diseñados, ¿dónde empieza realmente nuestra libertad? ¿Acaso existe? ¿O solo somos actores interpretando un guión que no escribimos? No hay fórmula mágica, no hay recetas rápidas, no hay 5 pasos para dejar de ser manipulado, pero hay algo: conciencia. La conciencia no elimina la manipulación, pero la debilita, porque cuando ves el mecanismo ya no opera igual. Cuando detectas el truco, pierde parte de su poder. Tal vez la libertad no consiste en elegir sin límites, sino en comprender las fuerzas
intentan elegir por nosotros.